De Cesarea de Filipo a Roma. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 7, del 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27. ¿Lo encontraron? Mateo 7, del 24 al 27. Empiezo yo leyendo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre arena. Amén. Les bendigo para que sus ministerios, sus vidas estén edificadas sobre las palabras de Jesús. Que sus ministerios hagan el ministerio que Jesús hizo durante 3 años. Que caminen con los discípulos al igual que Jesús lo hizo con los suyos. Que levanten a cada uno de los apóstoles, a cada uno de los discípulos, como Jesús lo hizo con los apóstoles. Que puedan guiar a cada uno de sus creyentes desde Cesarea, donde reciben la salvación, hasta convertirse en los discípulos que pueden evangelizar a Roma. Amén. Dios incluso ahora está haciendo la evangelización del mundo. ¿A través de quién? A través del guardián o del guarda que posee la torre. Amén. ¿Será posible para mí hacer la evangelización del mundo? Pastor Ryu nos hizo esta pregunta en la conferencia de misioneros, ¿verdad? Estaban reunidos los misioneros de todo el mundo, los discípulos nativos, como ustedes, otros muchos, también estábamos reunidos ahí. El pastor Ryu, que comenzó de una forma muy humilde en Pusan, donde no tenía nada, ni siquiera la nación, porque ahora vemos Corea y nos sorprendemos, ¿verdad? ¡Wow! Corea, qué avanzada está. Decimos, viven en otro año. Vas a la parada de autobús y te dice, en 3 minutos llega tu autobús. Y en 3 minutos lo tienes delante, ¿no? Así es Corea. Lo tienen todo avanzado. No hay nadie que mira tu ticket del tren. Compras tu tren, te subes, no confirman nada. Está todo informatizado. Va muy avanzado. Pero antes no era así. Cuando el pastor Ryu comenzó, él hablaba que él, sus hermanos comían el arroz y su madre se tenía que comer lo quemado del arroz, porque no tenían. Beber leche era difícil. Era un país que era más pobre que Zimbabue, pero Dios lo ha cambiado por el Evangelio. Ahora mismo están haciendo las misiones, ¿verdad? Ahora mismo una iglesia como la iglesia Hana, pues cómo está influenciando a toda Latinoamérica. No es porque se tiene dinero. Hay gente que tiene mucho dinero en el mundo y no hacen la evangelización del mundo. Es Dios el que lo está haciendo. Dios está haciendo la evangelización del mundo. ¿Será posible para nosotros hacer la evangelización del mundo? Para usted, para mí, ¿es posible hacer la evangelización del mundo? Yo delante de Dios no podría decir si puedo, pero no es con mi fuerza ni con tu poder, mas con su espíritu. Amén. Por lo que sé que Dios es el que lo está haciendo, para eso nos ha llamado, para eso nos ha establecido, nos ha levantado. ¿Por qué? Porque está haciendo la evangelización del mundo. ¿A través de quién? Del guarda que posee la torre. Para poseer la torre, primeramente, hay algo que el guarda primeramente ha de cambiar. Para ser el guarda que posee la torre, para ser el guarda no solo que posee el Evangelio, sino que puede guiar a una persona desde que acepta a Jesucristo hasta Roma,
desde que acepta a Jesucristo hasta que se vuelve discípulo, desde Cesarea de Filipo hasta Roma, primeramente has de experimentar un cambio en tu vida. Un cambio en tu vida. Jesús lo hizo así. En sus 3 años de vida pública, donde él hizo ministerio con sus discípulos, desde que fue a buscarlos y los llamó, Jesús guió a sus discípulos bajo ciertas experiencias y los cambió por completo. Los ayudó a través de ciertos acontecimientos y mensajes que él compartió a que pudieran desechar lo que no servía en ellos y los dio el contenido para que puedan hacer la evangelización del mundo. Por eso la introducción que he hablado antes es importante. No son las 237 naciones, 5.000 tribus, sino antes los 12 apóstoles. Cristo, el reino de Dios, desde Darapán a la torre, desde los 12 apóstoles a las 267 naciones, 5.000 tribus, desde Cesarea de Filipo hasta Roma, hasta que llegas ahí, ¿qué hay entre medias? ¿Qué se produce en ti? Un cambio. Dios os ha llamado para hacer la evangelización del mundo. Él dice que lo va a hacer a través de los discípulos que han recibido entrenamiento. Para ello tienes que cambiar. Te ha llamado, ¿qué está haciendo en tu vida? Te está sanando, te está cambiando, te está preparando. Por eso no es un problema, no es una dificultad, sino que a través de este itinerario Dios te está cambiando, está sacando lo que no sirve de ti para que comiences correctamente. Desde el principio llamó a Pedro, a cada uno de los discípulos y empezó a cambiarlos para usarte. Para empezar a usarte, ya Dios habrá empezado este proceso de cambio en tu vida. Por eso estás aquí. ¿Cómo les cambió? Realmente, ¿qué es la verdadera bendición? Les preguntaba en Mateo 5. ¿Qué piensas que es la bendición? ¿Qué piensas que es lo importante? Hoy día el creyente, ¿qué piensa que es bendición? ¿Que mi enfermedad sea sanada? ¿Que mi problema sea solucionado? ¿Que tenga salud? ¿Que me venga economía? ¿Que me vaya bien? ¿Que mis hijos estudien bien? Eso es bendición. Jesús cambió este concepto. ¿Qué pensáis que es bendición? Jesús les dijo, eso no es bendición. Realmente, si has entendido el Evangelio, verás que el problema no es un problema. ¿Qué es bendición? Bienaventurado el pobre en espíritu. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo va a ser? Bienaventurados los que son perseguidos por el Evangelio. ¿Cómo va a ser? Estoy sufriendo, estoy bajo persecución, estoy llorando. ¿Eso es ser bendecido? Jesús dijo que sí. ¿Por qué? Si realmente has entendido el Evangelio, entenderás que lo físico, lo material, no es la bendición en sí. He recibido a Cristo y me vienen problemas. ¿Por qué? Dios te está guiando al lugar que quiere que estés. Dios te está guiando a que puedas comenzar de nuevo, correctamente. Al Hijo de Dios, aunque le venga la dificultad, esto no le hará fracasar por completo, sino que es un nuevo comienzo. El nuevo creyente sí, cuando le viene la dificultad, realmente sufre. Pero el Hijo de Dios, ustedes lo habrán experimentado. En medio de la dificultad, en medio del fracaso, no es un fracaso, sino que Dios les está haciendo comenzar de nuevo para que comiencen correctamente. Les cambió el concepto de qué es bendición. No solo eso, la oración. Ahora, Señor, ¿cómo tenemos que orar? Si hemos recibido este evangelio, si realmente Cristo ha solucionado todos mis problemas, ¿por qué tengo que orar? ¿Para qué tengo que orar? No oréis. Jesús dijo, no, cambia vuestra oración. No oréis como oran los no creyentes. No oréis como aquellos que no tienen el evangelio, pidiendo por esto y lo otro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadidos. Amén. Ser los guardas que poseen la torre. Ser los guardas que hacen este movimiento de evangelismo bíblico. Y verás cómo Dios suple todo aquello necesario. Ni siquiera pedís con ello. Dios sabe lo que necesitan más que vosotros. Hasta las cosas que yo pienso que no necesito, pero necesito, Dios las sabe. Sin darme cuenta, sin ni siquiera haber orado, de repente tengo la respuesta. No me había dado cuenta de que yo necesitaba esto, pero ya Dios se encarga de todo lo que necesitas. No perdáis vuestro tiempo en pensar, en usar vuestro humanismo, en calcular solo las 3 concentraciones.
Dios se encarga de todo. Mi familia se responsabiliza a Dios. Por eso no oréis como oran los no creyentes. No oréis como aquellos que no tienen el Evangelio. No oréis, necesito esto, lo otro. Dios sabe lo que necesitas. Ora por lo que Dios te ha dado. Ora por para lo que Dios te ha llamado. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. ¿Por qué oramos por estas cosas como los no creyentes? Porque no he concluido en Cristo todavía. Por eso los llamó al monte del Olivar. Durante 40 días los explicó acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenían que orar. Orar para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya tenían este contenido, esta dirección, pero después les ayudó a experimentar esto a través del monte del Olivar. En el momento que recibieron ese entrenamiento, 40 días acerca del reino de Dios, empezó a levantarse la obra continuamente en la vida de los discípulos. No antes, después de cambiar. ¿Qué quiere decir? Hoy estáis aquí sentados. Lleváis o vais a estar 40 días concentrados en la palabra. Si te concentras en esto, si te concentras de esta forma, empieza a levantarse la obra de Dios en tu vida. Si te vuelves esta persona con esta dirección, si tu vida empieza a experimentar esos cambios, igual que Jesús lo hizo con los discípulos, la obra del libro de los Hechos que se levantó a través de los discípulos, que eran hombres como nosotros, empezará a levantarse en tu vida, en tus ministerios, en tu campo. Es importante primeramente que cambiemos estas cosas para que tengamos la dirección correcta. ¿Qué más hizo? Cambió su vida de fe. Pues no eran no creyentes, conocían la palabra, creían en Dios, pero cambió su vida de fe por completo. ¿Qué es la vida de fe? La vida de la persona edificada sobre arena, luego se derrumba cuando sopla el viento y llueve. Pero edifica tu vida sobre la palabra de Dios, que es la roca. Entonces no se tambaleará. ¿Qué más le dijo? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7, les cambió por completo. ¿Por qué? Era como hacían la vida de fe los judíos, los fariseos ahí. Antes de conocer a Cristo, no conocían la naturaleza del hombre, era solo la ley. Y miraban, este hermano lo hace bien o lo hace mal, juzgando. Era su vida de fe. Venían los fariseos, ¿no?, con sus vestiduras. A ver, ¿qué pecado he hecho ahora? Jesús les cambió. No hagáis la vida de fe así. Lo que hace el hermano o la hermana. Ora por ellos simplemente. ¿Por qué miras la paja que tiene en el ojo el hermano y no la viga que tú tienes en el tuyo? Cambió esto. Deja de mirar esas cosas. No es la ley, es gracia de Dios. Dios no te dio la ley para que recibas la salvación. Dios te dio la ley para que entiendas que no puedes cumplir la ley. Y de esa forma, la respuesta al cumplimiento de esa ley, Cristo, quien rompió el velo, las cortinas en el templo. De arriba abajo. Si fuera de abajo arriba, podemos pensar que alguien vino y la rompió un poco, ¿no? Pero no, de arriba abajo se rompió. ¿Quién llega ahí arriba? No, de arriba abajo lo rompió Dios mismo, Cristo, al morir en la cruz. La vida de fe. Los judíos vivían así. Por eso ellos tenían que cambiar. De verdad, soy las personas para hacer la evangelización del mundo. Cambia tu vida de fe. ¿Qué más les dijo? Les enseñó el evangelismo. ¿Cuál es el evangelismo que tenéis que hacer? En Mateo 10. Ve y diles, el reino de Dios está cerca. Porque si no, pues el infierno es tu destino. Háblales acerca del reino de Dios. Porque si no, lo que te queda es el infierno. Si no disfrutas del reino de Dios hoy en tu vida, ¿qué es lo que ocurre? Los desastres, la condenación continuamente vienen a ti. El fracaso, el dolor, el sufrimiento viene a tu vida. Por eso disfruta el reino de Dios. Ve y cuéntaselo. ¿Por qué necesitan a Cristo? ¿Por qué necesitan que el reino de Dios se establezca en tu vida, en tu casa, en tu familia? Háblales. ¿Por qué?
si no se pierden. Por eso, aunque voy a un país extranjero y visito casas, familias, les hablo de esto. ¿Por qué necesitas a Cristo? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas al culto? Yo por eso entiendo, si no entiendes estas palabras, pues los domingos irte a jugar al fútbol, a la montaña, de picnic, es mejor que ir a la iglesia. Vas a la iglesia, te están mirando la paja en el ojo. Estás orando por cosas que Dios solucione tu problema del trabajo, pero que no lo termina de solucionar. No tengo respuestas. Porque oro mal, no tienes respuestas. Santiago lo dijo. ¿Por qué no recibís respuestas? Porque oráis mal. No, estoy pensando que tengo que recibir esta bendición, y quiero recibir lo que realmente no es bendición. Estoy orando incorrectamente. Voy a la iglesia y solo miro la paja en el ojo de los hermanos y los hermanos miran mi paja en el ojo. El evangelismo, por supuesto que no toma lugar. Por eso, además del evangelismo, les cambió la forma de vivir la vida en la iglesia. ¿Cómo hacer la vida de fe? Mi devoción. ¿Qué les dijo? Mi devoción parece pequeña, pero al igual que un grano de mostaza, luego se hace un árbol. Aunque parece que he devocionado de una forma muy pequeña, igual que un grano de mostaza que luego crece y se hace un árbol. Parece solo un árbol, pero junto a otros muchos árboles se vuelve un bosque. Esa es nuestra devoción. Parece que es una cosa pequeña. Os bendigo para que encontréis la verdadera devoción. No es lo que yo haga. No es que yo he hecho todo esto. Es que yo he hecho todo esto por el pastor. Con todo lo que me he esforzado yo en la iglesia. ¿Cuántos años yo he trabajado en la iglesia de esta forma? No es eso. Es que mira yo todo lo que he hecho por ti, todo lo que he hecho por la iglesia y ahora no me reconocen. No es eso. Encuentra la verdadera devoción. Ese es el verdadero éxito. No es que yo llegue a una posición, a un cargo, a una responsabilidad de la iglesia, sino que encuentre lo que realmente Dios quiera que yo haga en este momento. Esa es la verdadera devoción. Estar en el lugar y hacer lo que Dios realmente quiere que haga. Jesucristo, nada más llamar a los discípulos, hizo esto en ellos. Los cambió y después los guió ¿a dónde? Los guió para que puedan comenzar correctamente. Primeramente los cambió, los ayudó a que desecharan aquello que no les servía para que pudieran comenzar correctamente. ¿Dónde comenzó eso? En Cesarea de Filipo. Mateo 16, del 13 al 20. Sabemos que Jesús es Señor, pero no puede ser... no es eso. Me he ido a otro punto. Los ayudó para que a través de su confesión de fe pudieran comenzar correctamente. Los guió para que pudieran comenzar correctamente. ¿Qué les explicó? La religión no tiene el valor de la salvación. Que seas buen religioso, que te memorices la palabra, que cumplas con la ley, no tiene poder de la salvación. No puedes ser salvo a través de la vida religiosa. No tiene salvación. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesucristo preguntó a sus discípulos. Después de ya haber presentado muchas pruebas, después de que una gran multitud ya había comido panes y peces, después de que una gran multitud seguía a Jesucristo, en Cesarea de Filipo, Jesucristo preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sabéis por qué se llama Cesarea de Filipo? Antes no se llamaba así la región, pero por el César, por dar tributo al César. Era una región gobernada por el Imperio Romano. Entonces cambiaron el nombre a Cesarea de Filipo.
La gente me sigue, ha comido panes y peces. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues uno dicen que es como Elías. Porque Jesús se manifestaba a veces con poder, al igual que lo hizo el profeta Elías. Pero no es como Elías. Es como Elías, no puede recibir la salvación. Es como Jeremías, lo siento, no hay salvación en Jeremías. Es como Juan el Bautista, lo siento, no hay salvación en las obras como Juan el Bautista. Es un religioso más, una religión más. No hay salvación. No hay salvación, lo siento. Pero es que he sido muy bueno. Es que he ayudado a mucha gente. Gloria a Dios. Está bien, pero no hay salvación. Eso dice la gente sobre mí, pero vosotros que sois mis discípulos, ¿quién decís que soy yo? Yo pienso que el interés de Dios, el interés de Jesús estaba ahí. La primera pregunta fue de introducción, ¿no? A ver, la gente del mundo dice de mí esto, pero vosotros, ¿qué decís de mí? Como que esperaba algo diferente, ¿no? Pues si la gente del mundo habla de mí así, ¿vosotros qué pensáis de mí? Vosotros que estáis más cerca de mí. Vosotros que ya, a ver, ¿cuánto habéis cambiado? En ese momento, Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dijo? Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro hizo esta confesión. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor Jesús, tú eres la simiente de la mujer, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el cumplimiento de Génesis 3:15, aquel que había de venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Tú, Señor, eres Dios. Tú, Señor, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú, Señor, eres la simiente de la mujer, el Hijo del Dios viviente. Y Dios le bendijo, le dio 3 bendiciones. Tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La oscuridad, las puertas del Hades no prevalecerán sobre esta confesión. Y te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es esto? La respuesta a la oración. En mi nombre. La gente no entiende esto porque no entiende a Cristo. Entonces, Pedro se equivocó con esta confesión y ahora le han cargado las llaves, ahora está ahí en la puerta, abriendo y cerrando todo el rato. Y piensan que están ahí en la puerta del cielo, Pedro abriendo y cerrando la puerta. No eran esas llaves, no eran esas llaves del reino de los cielos para abrir y cerrar. Las llaves del reino de los cielos, en mi nombre, sobre esta confesión, para que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. El secreto de la respuesta a la oración, en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Orad y os será hecho para que vuestro gozo sea cumplido. Eso era lo que le había dado. Vosotros sois bendecidos. ¿Por qué sois bendecidos? ¿Habéis hecho algo para merecerlo? No. Hemos recibido esta bendición de caminar este camino. ¿Por qué? Porque he podido confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso he tenido la bendición de encontrarme con discípulos. Por eso he tenido la bendición de que Dios bendice mi iglesia. Por eso he tenido la bendición de que Dios bendice mi negocio. ¿Por qué? Porque he podido confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso sois bendecidos. No porque seáis inteligentes o porque os habéis graduado de una buena universidad o habéis tenido buenos contactos o habéis hablado bien con alguien, habéis hecho negocio. Por vuestra confesión. Después de cambiar, puedo comenzar correctamente. Los ayudó a comenzar de esta forma correctamente. Y después, esto es Mateo 16, los guió al monte de transfiguración. Mateo 17. Nada más hacer esta confesión después de tantísimos años que habían pasado. Pedro, por primera vez, en ese lugar, en ese campo donde Roma y el César estaba gobernando, él confesó que tú, Señor, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al siguiente capítulo, Dios los llevó al monte de la transfiguración. Mateo 17, del 1 al 9. Sabemos que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo.
pero no puede ser mi invitado. Sabemos que Jesús es el Cristo, que murió por mí en la cruz, que vino como profeta, sacerdote, rey, pero no puede ser tu invitado. ¿Qué hizo Jesucristo? Los ayudó a que pudieran comenzar una nueva vida poniendo a Cristo como dueño. Cambió su dueño. Que pudieran comenzar una vida no como antes, sino donde Cristo es dueño en mi vida. Donde es Señor en mi vida, no mi invitado. Pedro, lleno del Espíritu Santo: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta que de generación en generación estábamos esperando. El Cordero de Dios que vino a morir por los pecados. Nuestro libertador. Tú eres el Cristo. Y después, enseguida que se le aparece Moisés, Elías, Jesús: voy a construir una tienda, una para Elías, otra para Moisés, otra para Jesús. Otra vez, Jesús, uno más, un religioso más, un profeta más. Hace poco confesó el Evangelio. Una hermana que está en medio de una gran dificultad familiar, con su hija, su familia, su matrimonio roto, donde yo simplemente de oírlo sufro. ¿Cuánto estará sufriendo? ¿Cuánto estará sufriendo su hija? ¿Cuánto estará sufriendo esta hermana? Pero llena del Espíritu Santo: pastor, no pasa nada. Dios está conmigo. A través de todo esto, Dios está cambiándome. Pues en mi vida, mi prioridad es, lo que más valor tenía no era Cristo, no era el Evangelio. A través de esta dificultad, Dios me ha hecho recapacitar, darme cuenta, de verdad, tengo que hacer solo Jesucristo. Pues Dios me ha llamado para ser ese guarda, para levantar las torres, para hacer la evangelización del mundo. Y mi interés, mi enfoque está en otras cosas. Yo ando buscando mi bendición, no realmente lo que es bendición. Mi oración la tengo, no la de Dios. Yo era así. Y Dios, a través de esta situación, me está haciendo entender que todo esto lo tengo que desechar. Que lo escucho, me da ganas de decir: el domingo predicas tú. Y al día siguiente me llama llorando. Que si yo también necesito un esposo, que si yo también necesito esta situación, que por qué Dios no me cambia mi problema, por qué Dios todavía no termina. Así están mis creyentes también. Un día Jesús es el Cristo, al día siguiente, ¿que por qué, Señor? Ya no soy anciano ni diácono, ya no soy pastor. Así era Elías. Un día 850 falsos profetas y de repente, porque se levanta una reina, Jezabel, que dice que le va a matar, sale huyendo. Dios había obrado matando a 850 falsos profetas y por una reina empieza a temblar. Enfermedad espiritual. No puedo creer que Dios está conmigo, no puedo creer que Dios pueda obrar en esta situación. Es más, mi problema pienso que es causado por los hombres. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te aflige? Es que mi esposo ha hecho esto. Alguien ha obrado con maldad en ti. Qué injusticia, ¿verdad? Si pudieras pensar que esto es algo que Dios está haciendo en tu vida, ¿qué ocurriría? El problema es que pensamos que es cosa de los hombres, no que es cosa de Dios. Dios es soberano en lo bueno. En lo malo no es soberano. Desde hoy, tomar los problemas de forma diferente. Venezuela, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Por qué tenemos que pasar en esto? Dios quiere cambiar Venezuela. Si lo tomáis como cosa que han hecho los hombres o problema, es un problema. Tomarlo como algo que está haciendo Dios. Será la mayor bendición de Venezuela. Por eso podrá cambiar, si no, no podrá cambiar. Ahora mismo, a través de los discípulos que ya están fuera de Venezuela, también Dios está expandiendo su reino mucho. Solo veo respuestas. Cambiar su dueño. Eso es lo que hizo Jesucristo a los discípulos. Si no comienzas poniendo a Cristo como tu dueño, todo se derrumba. Por muy buenas intenciones, por muy buenos planes que tengas, por mucho que sea para el Evangelio, si no es Cristo el dueño, se derrumba. Por eso, cualquier otro dueño que tengan en sus vidas, descártalo. No es Moisés. Con Moisés no hay salvación. No puede ser con alguien como Moisés. No puede ser como Elías.
Tiene que ser solo Jesús. Por eso, cualquier otro dueño, descártalo. No sirve. No hagáis las cosas que no sirven. Cualquier idolatría, la idolatría que hay incluso en la iglesia, descártalo. No, pero pastor, que nosotros somos cristianos. Imágenes no tenemos. No tenemos la Virgencita, no tenemos a Jesucristo crucificado. Aún así hay mucha idolatría en la iglesia. ¿Qué es idolatría? ¿Solo la imagen, la estatua? No. Moisés. Una tienda para Moisés. Una tienda para Elías. Ha de quedar solo Jesús. Pero nuestra vida no es solo Jesús. Solo. El versículo 8. Solo. En ese momento donde Pedro estaba hablando, voy a construir una tienda para Elías, Moisés y otra para Jesús. En ese momento Dios mismo le habló. Pedro, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Escucharle a él. Y cuando alzó su mirada, ¿qué quedó? Solo Jesús. Eso es lo que Dios está haciendo. Tu dueño. Voy a iglesias. No, repartimos mantas a los que duermen en las calles. Repartimos alimentos a los que dormimos en las calles. Está bien, no es malo. Hay que ayudarles con lo material, lo físico. Pero no es por darles mantas porque necesitan calor. ¿Qué necesitan? Cristo. Cristo. Esto es lo que ha de quedar. Cristo. Entonces, ¿los guió a dónde? Al monte del Calvario. Juan 19:30. Consumado es. Todos los problemas, fin. Consumado es. Acabado está. Todos los problemas, fin. ¿Pero es el fin? No. Es el comienzo del discípulo. ¿Cuándo comienza la obra de Dios en vuestra vida? ¿Cuándo realmente Dios empieza a edificar lo suyo en tu vida? Cuando llegas al fin. Cuando concluyes en este fin. Ahí comienza tu vida. Es el fin, pero es el comienzo. Consumado es. Lo ha consumado todo. ¿Pero por qué me vienen problemas? Es el comienzo. Lo ha consumado todo. ¿Pero por qué me vienen dificultades? Es el comienzo. Lo ha consumado todo. ¿Pero por qué mi país? ¿Por qué mi iglesia? ¿Por qué mis creyentes? Es el comienzo. Por eso aquel que no llega por sí mismo a esta conclusión, si es necesario, Dios a través de los problemas los hace concluir. Los hace acabar con todo. Porque no es bueno para ti, te lo quita. No porque no te lo quiera dar. No porque sea celoso. Sino que te llama como Elías. Elías, ¿dónde estás? Ahí en el enebro. ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Elías? Sabía dónde estaba, pero ¿qué le estaba diciendo? Tú eres Elías, el profeta que yo he escogido. He preparado 7,000 discípulos. He preparado Eliseo, el movimiento de Dothan, todo lo que tienes que hacer. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Elías, ¿qué haces? ¿Por qué estás ahí tumbado, todo desanimado por una mujer, la reina, que se ha levantado a decirte que te va a matar y tienes miedo? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Monte del Calvario. He recibido el Evangelio, Cristo. ¿Por qué en mi iglesia vienen dificultades? Es el comienzo. Es el comienzo. Tu problema, tu enfermedad. Sí, he recibido el Evangelio. Sí, todavía tengo que levantar discípulos, todavía tengo que predicar el Evangelio. Tengo que ser testigo hasta la última tierra. ¿Por qué? Cáncer. ¿Por qué enfermedad? Es el comienzo. Es el comienzo de experimentar el Evangelio en tu vida. Por eso, a través del monte del Calvario, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué explicó? La resurrección. No solo eso. ¿Cuál es el mensaje que Él compartió? No lo voy a escribir porque tengo que escribir 7 puntos. No me va a entrar todo.
¿Cuál es el mensaje? Mateo 28, del 18 al 20. Ir a todas las naciones y hacer discípulos. Las 237 naciones. El mensaje que les compartió después del Monte del Calvario, después de resucitar. En Marcos 16, predicar el Evangelio a toda la criatura y sanar a los enfermos, la sanidad. En Juan 21, después de ir nuevamente a Pedro, apacienta mis ovejas. 237, sanidad y cumbre. Esto fue lo que hizo. Este fue el mensaje. Y después, ¿qué les dio? Su nombre. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aquellos que experimentaron el monte del Calvario, Dios los llamó al monte del Olivar. ¿Qué hizo en el monte del Olivar? Los compartió la misión. De ahora en adelante, yo he solucionado todos los problemas. Comenzar. ¿Cómo tengo que comenzar? La misión. La misión absoluta. Y vuestro respaldo, que es el trono. Vivir para esta misión, yo estaré obrando detrás vuestra. Vivir para esta misión, yo intercederé por vosotros. Si vosotros os volvéis esos guardas que predican el Evangelio en el campo, ¿qué será imposible para Dios? ¿Qué Dios no podrá hacer si yo soy la persona que predico el Evangelio en el campo? Pues si es necesario levantar a un paralítico, al cojo. Si soy la persona que predico el Evangelio, que comparto la vida, ¿qué no podrá hacer Dios? Por eso yo voy a veces al campo a dar a panes, o a veces predico el Evangelio y veo gente se está durmiendo. Gente que está pensando en otra cosa. Pues te das cuenta, ¿no? Cuando estás predicando el Evangelio. Está bien. ¿Por qué? Tiene un estado espiritual donde ahora mismo no puede oír la palabra, pero dejarle que sus oídos oigan. El que conoce el secreto de la palabra, cómo Dios obra, profetiza sobre esos huesos secos. Aunque está dormido, aunque parece que no lo escucha, es porque tiene un estado donde no puedes recibir la palabra de Dios todavía. Profetiza sobre él. Esa luz que es el Evangelio, la palabra de Dios, quebranta la oscuridad. Con la misión absoluta es comenzar nuevamente. Tu respaldo, el trono. La dirección que le daba. Esto es el 777. De ahí, después de entender que Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas, la respuesta al problema del hombre, después de recibir la misión, ir y predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, levantar a los remanentes, se reunían con este título de oración en el aposento alto de Marcos. ¿Esperando qué? La promesa del Padre. Que recibirán poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo y serán testigos hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última tierra. Y vino el cumplimiento de ese pacto en Hechos 2, donde pudieron experimentar el día de Pentecostés, el Espíritu Santo que vinieron sobre sus vidas. La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió entonces? Jesús les dijo ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Cuando este Evangelio del Reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero ¿qué ocurre? Que como después les dijo que yo volveré, le estaban esperando en Jerusalén, no salían de Jerusalén. Por eso, a causa de persecución, a causa de la muerte de Esteban, Dios los esparció para que predicaran el Evangelio y algunos solo a los judíos les predicaban, pero otros predicaban también a los gentiles y Dios, la mano de Dios, estaba poderosamente con ellos. Es la iglesia de Antioquía. Hechos 11.
Dios utilizó a los esparcidos. La mano del Señor obraba junto con ellos. De esta forma, ¿qué comenzaron? Unos pocos que se reunieron, que tenían esta dirección, que empezaban a orar, comisionaron a Pablo a predicar el Evangelio. Pablo comisionado como misionero, comisionado por unos pocos discípulos que se juntaron para apoyar, una multitud de discípulos que se juntó para apoyar y comisionar a Pablo para que fuera a predicar el Evangelio. Por eso, la iglesia de Antioquía recibió bendición. Dios los bendecía. ¿Por qué? ¿Hacían cosas bien? ¿Estaban ahí las personas buenas reunidas? No. Dios los bendecía porque tenían que hacer la evangelización del mundo. Y ellos habían tomado esta dirección. Viajando por países de habla hispana, una persona un día me preguntó: Toñín, ¿por qué crees tú que Dios bendice tanto a los coreanos y no a otras naciones? Yo creo que como llevo 15 años aquí, por eso me pregunto eso. ¿Por qué será que Dios está bendiciendo tanto a los coreanos? Pues ustedes que están aquí pues se dan cuenta de cómo Dios está bendiciendo a las iglesias. No solo a los pastores, a los obreros de las iglesias, cómo se están levantando. Pues no hay obreros así en todo el mundo. ¿Por qué será que Dios bendice a los coreanos más que a otras naciones? Pues con mi nivel, desde mi perspectiva, Dios tendrá sus razones, ¿no? Habrá que preguntarle a Dios, no puedo contestar yo por Dios. Pero desde mi punto de vista, los coreanos allá donde van levantan iglesias. Los japoneses abren restaurantes, levantan fábricas. Los coreanos levantan iglesias. Los coreanos predican el Evangelio. Desde aquí predican el Evangelio a todo el mundo. Dios los bendice. He hablado del comienzo del pastor Ryu. Era más pobre que cualquiera de nuestros países. Pero Dios ha cambiado Corea por completo. ¿Por qué no va a poder cambiar Latinoamérica? ¿En qué horario está Latinoamérica? En el horario donde si no nos apoyan no podemos venir a entrenar. Vamos con la lengua afuera casi, ¿no? Ay, menos mal, gracias, gloria a Dios. Pero ¿por qué Dios no puede cambiar esa respuesta? ¿Por qué Dios no puede cambiar ese horario? Lo hará. Desde Latinoamérica al mundo, desde el habla hispana al mundo. Ya estamos esparcidos. Allá donde voy hay gente que habla español. Estamos esparcidos ya por todo el mundo. Y Dios lo ha preparado todo. Ahora tenemos que recibir esas respuestas. Corea lo hizo. Dios bendijo Corea de esa forma. Igual que la iglesia de Antioquía. No podían, pero a través de ellos el Evangelio llegó a Roma. Y el César aceptó a Jesucristo. El César venía al culto y se sentaba como tú y yo. ¿Eso qué es? La torre absoluta. Cambió la época. Salvó al mundo. Evangelizar Roma era evangelizar el mundo para Pablo. Por eso la torre en Roma. En cada época de su vida. Hechos 19, 21. Me será necesario ver Roma. No temas. Me será necesario ver Roma. Hechos 23, 11. Me será necesario testificar en Roma, al igual que lo he hecho en Jerusalén. Hechos 27, 24. Pablo, no temas. Todavía no ha llegado tu horario, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Era la torre absoluta de Pablo. En esa época, evangelizar Roma era evangelizar el mundo. Por eso la conclusión, y vamos a comer. Disfruta de 5 cosas. Primero,
torre, itinerario y señales. El 777. Pastor, es que tienen que ser 777. Pueden ser 3, 4, 5, a lo que llegues. El 7, ¿qué es? La torre, la palabra. Disfruta de la palabra, llénate de la palabra. Entonces, con la palabra ya empiezo a vivir una vida, un itinerario. Esa es mi oración. Ya no es mi plan, no es mi deseo, no es mi intención, no es lo que yo quiero, no es lo mío, sino lo de Dios. La torre, ¿qué es? No soy yo, sino que Dios en mí. La oración, ¿qué es? No es mi plan, sino el deseo de Dios, el plan de Dios para mi vida, a través de mí. Las señales, ¿qué es? El evangelismo que Dios obra a través de mí. Tienen que ser 7. Haciendo fórum con discípulos de multicultura, surgió una pregunta en el fórum. El pastor Ryu dio este mensaje, el primer mensaje del entrenamiento de discípulos, por si alguien no se ha dado cuenta, es este, el primer mensaje que él dio. Igual alguno estaba con el jet lag, todavía se dormía un poco, pues es este, el primer mensaje del pastor Ryu es este. Entonces, haciendo fórum, ¿qué decían algunos? Si es lo que cambió Jesucristo en los discípulos, les hizo descartar aquello que no servía para comenzar algo de nuevo y para que pudieran comenzar y llegar a ser las personas que puedan evangelizar el mundo, Dios los guió por todos estos procesos, que son 7. ¿Por qué no son las 7 señales? Surgió esa pregunta. ¿Habéis visto el cuadro de las 7 señales? Empieza en el Monte del Calvario, ¿verdad? Acaba en Roma. Pero el pastor Ryu lo explicó desde Filipo, ¿verdad? Salió esa pregunta, ¿y por qué pues hubiese explicado las 7 señales? ¿Por qué de repente nos cambia ahora? ¿Las cambiamos, pastor? ¿Cambiamos las 7 señales? El que construye una casa sabe cómo construirla. Nosotros compramos la casa y empezamos a vivir en nuestra casa, ¿verdad? Pero no sabemos ni cómo la han construido, ni qué pasos hay que dar, ni si hay que poner primero la electricidad o el agua, o no sabemos nada. Pagamos y entramos a vivir. Pero el que sabe construir una casa, sabe cómo construirla. La mayoría de vosotros, yo incluido, si decimos, dibuja una casa, pues hacemos así, ¿verdad? El tejado y la casa con la puerta. ¡Hala, una casa! El que sabe construir las casas empieza así. El fundamento, luego las paredes, la casa y el techo lo último, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no tienen que ser 7 puntos. Pastor Ryu ha construido esto en la vida de las personas, ha levantado a muchos discípulos y su conclusión en la Biblia lo ha resumido así. ¿Tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 7? No. El que sabe construirlo, sabe construirlo. Ustedes habéis predicado el Evangelio en el campo. ¿Lo predicáis siempre igual? Pues según, no hay un manual, ¿verdad? El Espíritu Santo no siempre obra igual. ¿Por qué digo esto? Para que no os obsesionéis mucho con 7.777. Es como el pastor Ryu lo ha organizado, pues porque hay que decir 7. 3 respuestas, ¿serán solo 3? Que lo entendáis. ¿Por qué habla 7? A mí me agradó que después lo explicara así. Pues mira, no uso las 7 señales, es diferente. Pues yo personalmente en el Monte del Calvario, ¿dónde está? El Monte del Calvario, todo este contenido lo meto aquí en el Monte del Calvario también. Incluye todo. Por eso disfrutar, torre, itinerario, señales. 3 concentraciones por la mañana, desde que abro mis ojos hasta que me encuentro con alguien. ¿Qué tengo que hacer ahí? Recibir la fuerza, recibir la palabra y después ir a encontrarte con alguien. Si vas con la palabra, a la hora de que una persona te habla, ya no es un golpecito en la espalda. ¿Qué ves? Te está hablando de su problema, pero estás viendo su necesidad espiritual y le puedes dar la respuesta espiritual con la palabra. Voy con la palabra, me encuentro al problema con la palabra. José, ¿por qué no se desanimó yendo de esclavo o entrando a prisión? Ya desde pequeñito tenía la palabra hasta el punto que soñó con la palabra. No fue que soñó, por eso Dios le usó, sino que él tenía tanto el pacto que había recibido de sus padres
que soñaba con el pacto. Entonces, al encontrarse con los problemas, iba a encontrarse ya con la respuesta. Eso por la mañana. Por la tarde, si por la mañana yo encuentro la respuesta y tengo esa fuerza espiritual, a la persona que me encuentro, sabiendo que es el encuentro que Dios me da, solo le comparto la respuesta. Y Dios obra ahí. Y por la noche, pienso en todo esto. Ayer en la noche pensaba en los encuentros que tuve en el campo, cómo Dios ha obrado. Por eso hoy, pues, lo testifico de esta forma. Entonces, ¿qué te viene? Que tu vida aparecen esas 3 configuraciones. Me vuelvo plataforma. Cualquier persona que llega a mi puesto de trabajo, cualquier persona que viene a encontrarse conmigo, recibe el Evangelio, recibe la vida. Me vuelvo esa torre de vigilancia, esa antena que comunica con todas las naciones. Y después recibo las respuestas eternas. En la crisis, el problema, la dificultad, me ayuda a cambiarme. No es un problema. Que Dios me está cambiando. No tengáis prisa. ¿Cuál es vuestro horario? ¿Cuál es el horario de Latinoamérica? Yo pienso que todavía no estamos ni en el aposento alto de Marcos. No es el momento de todavía levantarse obra, aunque ya se ha levantado mucha obra y respuestas. En mi vida estoy en la introducción. Ustedes, nosotros, para evangelizar el habla hispana, estamos en la introducción de evangelizar el habla hispana. Estamos entre el Calvario y el Monte del Olivar. Concluyendo en Cristo, aunque a veces necesito otra vez volver, pero concluyendo en Cristo y encontrando la misión para la evangelización del mundo. Recibiendo sanidad para la evangelización del mundo. Ahí estamos. Todavía no es el aposento alto de Marcos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Que estos itinerarios, que estas señales, que esta palabra se cumpla tal cual en cada uno de los creyentes y discípulos que hoy tú has reunido. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.